otros factores pueden afectar la maquinabilidad de las piezas? Esto ya es relacionado con el proceso. Las condiciones de corte, es decir, el herramental que están utilizando, el tipo de proceso o la operación, el régimen de corte, las características mismas de la herramienta que utilizan para hacerlo, también pueden afectar la maquinabilidad. Incluso el uso o no uso de refrigerante puede afectarlo. ¿Qué es lo que va a pasar si hay una pieza en la cual ustedes están utilizando refrigerante pero están enfriando continuamente la pieza? Pueden templarla. Incluso si no lo utilizan, también afectan propiedades mecánicas de la pieza y eso va a influir directamente en qué tan fácil o qué tan difícil va a ser procesarla. ¿Cómo se relaciona entonces con parámetros propios del proceso? Bueno, si la duración del afilado de la herramienta es muy baja, es decir, cada rato tienen que estar cambiando el buril o lo que estén utilizando para cortar, entonces efectivamente la maquinabilidad de su pieza o del material que están utilizando es muy baja. Si están utilizando velocidades de corte altas para poderlo realizar, si tienen que utilizar más potencia o más fuerza para hacer el proceso como tal de corte, las temperaturas, las producciones de viruta, incluso el acabado superficial. Si el acabado superficial es muy malo, quiere decir que probablemente se están topando con un material que no es fácil de maquinar. ¿Por qué es importante definir esto? Porque entonces ustedes pueden tener la máquina herramienta adecuada, pueden tener refrigerante adecuado, pero si el material no lo es, entonces tienen que buscar una opción diferente, dependiendo del tipo de acabado que quieran y el tipo de piezas que también están haciendo. Si son ángulos, si son piezas con mucho detalle, probablemente necesitan un material que tenga buena maquinabilidad para que no les vayan a quedar acabados toscos. Incluso se considera que tienen que prepararlo previamente, piezas que vengan de laminado en caliente o normalizado, tienen que tener también operaciones como relevado de esfuerzos, es decir, tratamientos térmicos para que las propiedades mecánicas sean uniformes al momento de maquinar su pieza y no vayan a tener problemas. Los aceros, por ejemplo, bajo carbono, donde tienen mezclas de ferrita y perlita, son fáciles de maquinar. Su acabado superficial es muy bueno porque son muy fáciles de deformar. Si son altos carbono, requieren un recocido para su maquinado porque normalmente su dureza es muy alta. Si son aleados, se tienen que agregar elementos como azufre, plomo o manganeso para que sean fácilmente maquinados. Y si son hierros, aquí es algo importante con el porcentaje de carbono, dado que entre más alto es, más difícil va a ser hacer una pieza de hierro. Aluminios. Por el contrario de los aceros, los aluminios son difíciles de maquinar, pero no porque sean muy duros, al contrario, porque como son muy blandos, la viruta que se genera cuando se hace el maquinado del aluminio tiende a pegarse en las herramientas que se utilizan. Por ejemplo, el aserrado, que es prácticamente usar una especie de sierra para hacer un corte, es muy difícil en el aluminio porque conforme van haciendo el corte se va pegando el material en cada uno de los dientes. Entonces, el aluminio tiene que ser cortado a alta velocidad para tener un buen acabado, tener mucha lubricación para que no se pegue el material de la viruta en donde están haciendo el corte. Y con el cobre pasa algo similar, es también muy suave, similar al aluminio, y la viruta que se genera se atora en las estrellas de la herramienta de corte, sea la operación que estén haciendo. Entonces tienen que hacer cortes diferentes en velocidades mucho más altas y sobre todo siempre utilizar refrigerantes para lo que son materiales blandos que se relacionan también con bajo punto de fusión. Podemos estar hablando de aluminios, de cobres o también probablemente de plomos o bronces. ¿Cuáles son los procedimientos empleados para arrancar viruta? Pueden utilizar cuchillas, pueden utilizar chispas eléctricas, ultrasonidos, abrasivos, chorros electrónicos que incluso volatilizan el material y la electrólisis dirigida,
donde también ustedes pueden retirar material si quieren a través de una especie de corrosión. Sin embargo, en esta unidad vamos a revisar solamente lo relacionado a cuchillas.